¿Qué tal damos la bienvenida a quienes nos escuchan a esta nueva inmersión profunda en nuestras fuentes? Hoy tenemos un tema que realmente expone esa fricción constante entre lo que se dice públicamente y lo que pasa en los pasillos del Estado. Ujú. Vamos a desglosar una batalla legal gigantesca por la transparencia financiera en Argentina. Específicamente, todo lo que rodea al crédito de $20.000 millones con el Fondo Monetario Internacional. El famoso DNU 179/2025. Exacto, un nivel de deuda que básicamente moldea la economía de las próximas décadas. Y hoy nuestra misión es desentrañar los últimos movimientos del llamado caso Berbic contra el BCRA, el Banco Central. Que es un caso fascinante, porque si miramos los documentos, nos muestran un patrón histórico muy claro en el país. O sea, esto no es nuevo. Para nada. Desde la época de la dictadura, entre el 76 y el 83, la información de la deuda se manejaba, y cito los textos, a sangre y fuego, todo oculto. Claro. Y luego vemos esa misma línea de hermetismo con el préstamo stand-by del 2018. Es como un ciclo constante donde el Ejecutivo siempre busca restringir el acceso a los datos duros de la deuda. Totalmente. Bueno, vamos a desempacar esto, porque el tablero de ajedrez legal que tenemos enfrente es complejo y acaba de dar un giro enorme. Un caso que, digamos, muchos daban por muerto, acaba de ser revivido. Y revivido por un tribunal superior, nada menos. Exacto. A ver, pongamos las piezas en la mesa. Tenemos al abogado Francisco Berbic, apoyado por el CELS, que presenta no una sino dos acciones de amparo, un doble frente legal. Y entender la diferencia entre esos dos amparos es clave, es el corazón del debate. Tenemos dos expedientes paralelos. Ajá, el primero es el 10.251. Este va contra el Ministerio de Economía, o sea, el Poder Ejecutivo Nacional. Que es un pedido enorme, ¿no? Sí, piden el expediente general de todo el DNU. Y ahí el ministerio aplicó una denegatoria tácita. Básicamente lo mandaron a hacer fila en un trámite administrativo ordinario. Te patean la pelota para adelante. Tal cual. Pero el segundo amparo, el 10.250, que es el que nos convoca hoy, es distinto. Este va directo contra el Banco Central. Y es súper específico. Quirúrgico. Piden el dictamen técnico obligatorio sobre el impacto en la balanza de pagos, ese que exige el artículo 61 de la Ley de Administración Financiera, y además los documentos internos del banco que lo sustentan. O sea, el papel que dice si el país matemáticamente puede pagar esos $20.000 millones o no. Exactamente. Y lo fascinante aquí es que el Banco Central no se quedó callado ni evadió el tema como el ministerio. No, salieron con los tapones de punta. Emitieron la resolución Resol 2025-2, una denegatoria explícita. Dijeron que la información es textual, secreto. Secreto, así de directo. Sí, invocando razones técnicas, las políticas de confidencialidad del propio FMI y hasta tiraron sobre la mesa conceptos de seguridad nacional. Usar la seguridad nacional para no mostrar un cálculo de balanza de pagos es como mínimo llamativo. Pero bueno, con ese escenario nos vamos al 4 de septiembre de 2025, Juzgado Federal de Dolores. El primer gran obstáculo del caso. Claro, porque el juez dice, un momento, en el amparo general contra el Ministerio de Economía ya se ordenó entregar el expediente el 29 de agosto. Entonces este caso contra el Banco Central se vuelve abstracto. La famosa causa abstracta. Exacto. La lógica del juez fue, si ya ordené que entreguen todo el expediente principal, ¿para qué seguir discutiendo por una de las partes? Es como decir, ya te di la llave del edificio, no me pidas una orden judicial separada para abrir una oficina adentro. Claro, el problema de esa lógica es que asume que el Estado funciona como un bloque transparente, y no es así. Y obviamente, el Banco Central aprovechó este salvavidas del juez de inmediato. Ni lerdos ni perezosos. Sus abogados, Balsola y Silva, presentan un escrito el 10 de septiembre. Y dicen, fíjate qué interesante, que hay una conexidad entre los casos. Ajá. Que seguir con este amparo contra el banco sería un resultado estéril y un desgaste innecesario para la justicia. Hasta agitaron el riesgo de que salieran sentencias contradictorias. Y no solo eso. Revisando las fuentes, atacaron por todos los frentes posibles. Se pusieron a contar los días en el calendario para decir que Berbic presentó la demanda tarde. Ah, sí. El argumento de la extemporaneidad. Sí,
Dijeron que la presentó en el día 41 porque supuestamente el abogado no restó el 25 de mayo, que fue un feriado inamovible. Es un nivel de detalle milimétrico para tratar de voltear el caso por un tecnicismo. Y en ese mismo documento, casi como al pasar, el banco hace una aclaración curiosa. Dicen que eso de la seguridad nacional que mencionaron antes, en realidad era solo un ejemplo conceptual de un caso del 2022, no su argumento principal ahora. Reculando un poco, ¿no? Como sabiendo que quizás se les fue la mano con el término. Exacto. Se dieron cuenta de que era una defensa políticamente muy costosa de sostener. Pero con el juez diciendo que la causa es abstracta, el caso parecía liquidado. Ahí es donde la parte actora lanza su contraataque. En 8 de septiembre presentan un recurso de reposición con apelación en subsidio. Porque ellos argumentan que los objetos de las dos demandas son totalmente distintos. Claro. Dicen, la resolución del Banco Central, que clasifica esto como secreto, es un acto administrativo autónomo. Si la justicia no revisa ese acto en particular, la ley de acceso a la información pública queda vaciada de contenido. Queda como un adorno. Exactamente. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque hasta ahí era una discusión teórica sobre derecho administrativo. Pero el 30 de octubre de 2025 entra al expediente una prueba que cambia todo. La prueba irrefutable. Una bomba documental. Contanos de esto porque es increíble. Es un hallazgo brillante de la parte actora. Presentan la providencia PB 2025 6633 459 45 del Ministerio de Economía. Fechada el 19 de junio, si no me equivoco. 19 de junio, sí. Y lo loco es que no tiene nada que ver con Berwick. Es la respuesta a otro ciudadano, Paolo Petreca, que estaba haciendo el trámite administrativo para ver el expediente general. ¿Un tercero que pasaba por ahí? Claro. Y el ministerio emite este documento oficial donde le dicen a Petreca, sí, puedes ver el expediente general, pero, y acá está el detalle, le prohíben explícitamente acceder a lo que llaman la Orden 14. ¿Y qué es la famosa Orden 14? Ni más ni menos que la intervención y el dictamen del Banco Central. Tremendo. El propio ministerio deja por escrito que bloquean esa parte porque el Banco Central, según su código de ética, la considera información estrictamente confidencial. O sea, si conectamos los puntos. Si conectamos esto con el panorama general, se cae toda la teoría del juez de Dolores. Claro, porque el documento demuestra que el fallo a favor contra el Ministerio de Economía no garantiza para nada que te vayan a mostrar el dictamen del Banco Central. Absolutamente. El Ministerio de Economía esencialmente admitió por escrito, yo te muestro mi parte, pero la del Banco Central no la puedo tocar. Es la prueba de que el amparo contra el Banco Central no era ninguna causa abstracta. Estaba más vivo y era más necesario que nunca. Sin ese segundo juicio, la Orden 14 se quedaba en las sombras. Era la pieza clave para probar que el secretismo del BCR funcionaba de manera completamente autónoma. Bueno, con esta evidencia sobre la mesa, el caso sube a la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. Llegamos al 11 de diciembre de 2025. Y acá hay resolución. Y una resolución muy contundente. La Cámara revisa todo el material, mira esta nueva prueba de la Orden 14 y decide darle la razón a la parte actora. Revocan la decisión del juez de primera instancia. Le bajan el pulgar a la idea de la causa abstracta. Totalmente. Los fundamentos del tribunal son claros. Determinan que abrir el expediente del Poder Ejecutivo no subsume, no incluye automáticamente el dictamen del Banco Central del artículo 61. Qué importante que la justicia reconozca esto. Sí, porque la Cámara dice que la denegatoria del banco es un acto independiente. Y al basarse en supuestos secretos técnicos, necesita y merece una revisión judicial específica. No se puede barrer bajo la alfombra del otro expediente. Le ordenan al juez que haga su trabajo, básicamente. Que trate el caso. Aunque hay un detalle de color en ese fallo, ¿no? La Cámara no les dio todo lo que pedían. Cierto, la parte actora había pedido hacer una audiencia virtual para exponer los argumentos, pero la Cámara dijo que no. Consideraron que con la montaña de documentos escritos que ya tenían, era más que suficiente para decidir. Me imagino, con semejante volumen de pruebas. Y bueno, todo esto nos trae directamente a la situación actual del caso, porque hoy, 4 de marzo de 2026, la pelota volvió al punto de partida. Al Juzgado Federal de Dolores. Exacto. El expediente está en primera instancia. La Cámara ya dijo, señores, esto no es abstracto, tienen que resolverlo. Así que ahora mismo estamos en una pausa crítica.
esperando la decisión de fondo. Tal cual. El juez tiene que decidir de una vez por todas si el Banco Central tiene derecho a mantener esos dictámenes en secreto o si los tiene que entregar. Que es la verdadera batalla constitucional acá. Entonces, si miramos todo el panorama, ¿qué significa todo esto para quienes nos acompañan hoy? Creo que este recorrido es un mapa detalladísimo de cómo funciona realmente la trinchera de la transparencia. No es solamente sancionar una ley de acceso a la información y listo. Para nada. Es lidiar con laberintos burocráticos infinitos. Es enfrentarte a un Estado que de repente te dice que tu pedido es una causa abstracta para sacárselo de encima. Y te exige un trabajo casi de detectives. Fíjate cómo tuvieron que usar el documento de otro ciudadano, la providencia de Petreca, para poder desarmar la defensa oficial. Exacto. Hay que probar meticulosamente cuando el Estado retiene información clave. No alcanza con tener la razón moral. Necesitas el papel que dice Orden 14 denegada. Por eso el pensamiento crítico es tan esencial cuando analizamos estos temas. Ante tanta opacidad institucional, comprender cómo funcionan estos mecanismos procesales, estas chicanas, es lo que empodera a la sociedad para exigir una rendición de cuentas real. Totalmente de acuerdo. Y esto nos deja con una pregunta que me parece fundamental para cerrar. Un pensamiento provocativo a partir de todo lo que leímos en las fuentes. A ver. Si la ley misma, nuestra propia normativa, exige que el Banco Central haga un dictamen técnico como un paso obligatorio antes de endeudar al país por $20,000 millones, ¿puede el Estado simplemente ponerle un sello de secreto técnico a ese documento sin romper el principio más básico de una república democrática? Es una excelente pregunta. Porque en definitiva, ¿de quién es realmente esa información? ¿Es propiedad privada del banco? ¿O es de las personas que con sus impuestos van a terminar pagando esa deuda durante las próximas décadas? Exactamente. Ahí está la clave de todo. Una tensión enorme que se está definiendo en los juzgados en este preciso instante. Y que sienta un precedente para el futuro. Sin duda. Bueno, agradecemos muchísimo a la mente curiosa del otro lado por acompañarnos en este análisis. La invitación, como siempre, es a que sigan cuestionando, explorando las fuentes y exigiendo respuestas. Nos encontramos en nuestro próximo análisis profundo. Hasta luego.